Bienvenidos a otra edición de Protagonistas, este espacio de Go Multimedios. Mi nombre es Renato Talavera y un placer poder encontrarnos de vuelta. Hoy tenemos un invitado más que especial, una persona referente en todo lo que tiene que ver con respecto a la batalla cultural. Y cuando uno habla de ello, habla de Agustín Laje. Agustín, bienvenido al Paraguay y gracias también por este espacio y este tiempo. No, muchas gracias a vos por invitarme, es un gusto. Bueno, Agustín, nosotros somos seguidores tuyos, vemos mucho lo que hiciste, lo que haces, todo este emprendimiento que tenés a lo largo y lo ancho del continente con respecto a las ideas. Y nosotros queríamos preguntarte, ¿cómo la perspectiva cristiana o la cosmovisión cristiana aporta a Occidente para que sea una sociedad ordenada? Vamos a ver, la civilización occidental es una civilización judeo-cristiana. Vamos a partir por ahí. Lo que habitualmente llamamos Occidente es la síntesis de tres grandes aportes. El aporte griego, antiguo por supuesto, el aporte romano y el aporte judeo-cristiano. En lo que hace a la visión cristiana del mundo, el aporte ha sido fabuloso por varios motivos. Por empezar, la idea de que el hombre es igual por nacimiento, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios, es una idea sumamente original de la forma de ver el mundo que tiene un cristiano. Es un aporte que se le hace a la civilización occidental. Por lo tanto, vamos a ir poniendo sobre la mesa algunos elementos. La noción de que vos estás impregnado, vamos a decir así, de una dignidad que es inherente a tu persona, a tu modo de ser, y que esa dignidad supone que no seas tratado bajo ninguna circunstancia como un medio, sino siempre como un fin en sí mismo, ese es un aporte que los cristianos han hecho al mundo y que después la filosofía moderna lo ha secularizado de distintas maneras. Por ejemplo, con Kant, por ejemplo. Otro gran aporte del cristiano, bueno, y eso abrió muchas puertas, abolición de esclavitud, por ejemplo. Eso abrió muchas puertas de cosas que todos estaríamos hoy de acuerdo de que son objetivamente buenas. La civilización judeo-cristiana, además, por ejemplo, en sus mandamientos, trae una serie de valores y de normas que han impregnado nuestra civilización más allá de que uno crea o no crea que hay un Dios. Por ejemplo, no matarás. No matarás es una orden categórica, es decir, no está bien, no está permitido que una persona le quite la vida a otra persona. Eso como regla general. Luego aparece el problema de la legítima defensa, sin lugar a dudas. Pero eso es una excepción. La regla es no matarás. Por otro lado, no robarás. Es decir, estamos hablando de propiedad privada. La idea de la propiedad privada es también defendida desde los mandamientos. Honrarás a tu padre y a tu madre. La idea de que la familia le corresponde un lugar especial en la vida de la sociedad y en particular en la vida del individuo, tanto así que tiene que honrar a quienes lo trajeron al mundo, es algo propio de la cosmovisión judeocristiana también. El problema de la libertad. Fíjate vos, por ejemplo, cómo se resuelven ciertas cuestiones teológicas con arreglo al libre albedrío, es decir, la idea de que Dios a su criatura le marca el camino, pero al final del día le deja la libertad de elegir y que la persona puede ser virtuosa o ser viciosa o, puesto de otra manera, puede hacer el bien o puede pecar, es la idea de que el ser humano en definitiva es una criatura que elige. Es una criatura que tiene que ser libre de elegir, libre de construir su propia vida y que después pagará evidentemente, o mejor dicho, rendirá cuentas. Después rendirá cuentas. O por ejemplo, el poder político. Fíjate, yo voy saltando de varios temas, pero de conceptos que son muy importantes para todos nosotros y que no sabemos a veces de dónde vienen. Por ejemplo, el poder político. La idea de que hay un Dios que ha impuesto una serie de normas, le saca al poder político la potestad de prescribir
normas terrenales sobre muchos asuntos. De hecho, la principal limitación al poder soberano de las autoridades políticas a lo largo de la Edad Media fue lo que se llamaba el derecho divino. El derecho divino estaba por encima del monarca, estaba por encima del monarca más despótico. Entonces la política siempre ha tenido que retroceder frente a la idea de un Dios que ejerce su poder y que es un poder mucho más poderoso, valga la redundancia, que el poder del ser humano. La razón, mirá, si seguimos la razón, la idea de que las causas, a ciertas causas le siguen ciertos efectos, también proviene de las religiones monoteístas en general. Claro, antes la idea que tenía el hombre primitivo era de un mundo encantado. El mundo está encantado, veo magia por todos lados. Cuando vos ves magia por todos lados, no podés proceder con arreglo a la razón buscando causas y efectos. La causa y el efecto es el principio del pensamiento racional que da a su vez lugar al pensamiento de la ciencia como un método. En cambio, cuando aparece la figura de un dios, o de una religión monoteísta, de un Dios creador, ese Dios creador ha impreso un orden en el mundo. Y ese orden se puede conocer a través de ¿qué? De causas y efectos. Por lo tanto, se abre a la civilización paradigmas científicos a partir de la noción de que hay un Dios que ha creado de manera ordenada un cierto cosmos y que ese cosmos el hombre lo puede conocer. Entonces, fíjate, razón, libertad, igualdad, familia, vida, propiedad privada. Está impregnado nuestra civilización de la tradición judeo-cristiana. Impresionante todo el repaso que hiciste en poco tiempo de algunos conceptos que forman parte del día a día de nuestra sociedad. ¿Y por qué en medio de esta batalla cultural, por así decirlo, hay un orden que nosotros percibimos o que, por ejemplo, el caso de Neymar Jr. en la Champions League, siempre él salía con el 100% Jesús, en el video promocional de la UEFA es borrado? Hay una cuestión de querer borrar a Jesús de Occidente o el ataque al cristianismo. A lo mejor no es una persecución como antes en los tiempos de los discípulos de Jesús, pero hay una persecución. ¿Y por qué eso, Agustín? Todos esos valores que acabamos de mencionar, curiosamente, son los valores que están siendo atacados hoy. Vamos a más o menos, si es que me acuerdo, porque esto es un diálogo que no estaba previsto, en cuanto a sus preguntas yo estoy improvisando. Vamos a ver si yo me acuerdo exactamente qué fue lo que dije recién. Y voy a seguirlo sobre la pregunta que me acabas de hacer. Yo, en primer lugar, si mal no recuerdo, te mencioné la dignidad. Bueno, si vos necesitas despoblar el mundo o si vos necesitas reducir la natalidad del mundo y para eso necesitas hacerle creer a la gente que el aborto es una panacea y que el aborto es el derecho a decidir sobre tu cuerpo, cuando en realidad estás quitándole la vida a otro cuerpo de una persona genómicamente autónoma, con una realidad física ya existente que se desarrolla como ser humano porque ya es un ser humano, pues para hacer eso tenés que mutilar el concepto de dignidad, porque la dignidad era inherente a la persona humana. ¿Qué significaba que fuera inherente? Que no la daba nadie. Yo no te concedía la dignidad a vos, la dignidad estaba en vos, por ser hijo de Dios, por estar hecho a su imagen y su semejanza, ya tenés dignidad. Y yo no puedo atravesar tu dignidad. ¿Por qué? Porque yo no te la di, ni nadie te la dio. Ahora, cuando necesitamos legalizar el aborto, ¿qué vamos a decir? No, en realidad la dignidad la da el deseo de la madre o no. Si la madre desea a su niño, pues ahí hay un niño. Si la madre no desea a su niño, pues ahí no hay un niño. Ejemplo, la carta. Alberto Fernández, expresidente de Argentina, golpeaba a su mujer. Y los medios de comunicación ahora se escandalizan un poco más todavía cuando descubren que le golpeaba especialmente cuando estaba embarazada y que le golpeaba en la panza a la pobre mujer. Y los medios de comunicación, con los periodistas, todos aborteros, todos en general aborteros, ahora dicen, le pegaba cuando su hijo estaba en el vientre. Podría haber matado a su hijo. Eran los mismos que hace un par de años nada más te decían que en realidad ahí en el vientre no había ningún hijo, sino que eran pedazos de célula, eran parásitos. Con lo cual,
vos verás que entonces la dignidad depende de si la madre lo desea o no, porque dado que Fabiola, esta señora, deseaba a su hijo, pues entonces era un hijo. Ahora, si Fabiola hubiera querido abortar un hijo, como efectivamente abortó años atrás a otro hijo, pues entonces ahí no había un ser humano digno. Entonces, primer punto, la dignidad. Necesitamos destrozar el concepto de dignidad. Segundo punto, necesitamos destrozar el concepto de familia. ¿Por qué? Porque las familias se generan ciertas lealtades, ciertas autonomías. La familia es un cuerpo intermedio que protege al individuo frente al poder de la política. Es un cuerpo social que imprime sus propias normas, su propia forma de vida, su propia cultura. Bueno, para controlar totalmente al hombre hay que acabar con la familia y los totalitarismos del siglo pasado lo sabían muy bien y lo saben todavía el de este siglo. Entonces, frente a eso, ya no va a haber mamá y papá e hijos, sino que va a haber cualquier tipo de mezcla. Papá, papá, mamá, mamá, cualquier tipo de mezcla. ¿A través de qué? De la ideología de género. Tercer punto, habíamos dicho la igualdad. La igualdad es de naturaleza, es decir, somos seres humanos, en ese sentido somos iguales. Pero dado que la libertad se abre frente a nuestras vidas, es decir, tenemos la posibilidad de elegir, que fue el cuarto punto que había puesto sobre la mesa, dado que podemos elegir, pues las elecciones traen consecuencias distintas. Y las elecciones al final van marcando tu vida. No es lo mismo que yo elija, a ver, vamos a hacer un experimento muy rápido, vamos a suponer Paraguay. Tomo todo el ingreso de Paraguay y lo vamos a dividir en partes exactamente iguales para cada ciudadano del Paraguay y de esa manera vamos a haber cumplido con la igualdad. Yo te puedo asegurar que basta apenas una hora para que esa gente ya deje de ser igual, porque cada uno va a haber decidido hacer con su plata cosas distintas. Va a haber algunos que lo van a ir a poner en la bolsa, otros van a poner una empresa, otros simplemente lo van a ahorrar, otros lo van a ir a jugar en el casino y otros se lo van a gastar en drogas y en alcohol. Evidentemente las decisiones tienen consecuencias distintas. ¿Por qué? Porque éramos iguales en naturaleza, pero nuestras elecciones diferencian los resultados. Por lo tanto, hoy el gran ataque tiene que ver con estos dos conceptos. Queremos que todo el mundo sea igual y para eso necesitamos del Estado para que nos iguale. Y por otro lado, no queremos que la gente sea libre, porque cuando es libre se desiguala. Entonces ahí tenés dos conceptos más que están siendo completamente atacados. Y el tercero que te dije fue la razón. Bueno, ahora el wokeismo, que es una de las corrientes más fuertes que están viniendo, el wokeismo, muy sintéticamente en términos de lo que pasa con la razón, supone que no hay una unidad en la razón humana. Es decir, que la razón en todo caso es el producto de una identidad. Hay cuestiones de las cuales solo la mujer puede hablar porque es mujer. Por ejemplo, del aborto no podemos hablar ni vos ni yo porque nuestra razón no es comunicable con la razón de la mujer, sino que la mujer solamente está habilitada para hablar sobre el tema aborto porque es la que tiene la identidad femenina. O, por ejemplo, la teoría crítica de la raza, que es algo muy propio de los Estados Unidos. Al afroamericano le corresponde un modo de razonar totalmente distinto del blanco y entonces el blanco no puede entender qué es vivir como un afroamericano y viceversa. Todo este daño que se ha hecho es un daño, insisto, contra la vida, contra la dignidad, contra la familia, contra la igualdad verdadera, contra la libertad verdadera y contra la razón, que son pilares en Occidente. Cuando tenemos este mapa, o este mapeo que hiciste rápido, gracias por hacerlo en serio y tan entendible, tan digerible, ¿cuál es el rol entonces? No sé si decir de la iglesia, porque la iglesia tiene ya un rol específico, pero del cristiano dentro de la sociedad ante este avance. Mira, este avance ha sido posibilitado por la privatización de la fe. ¿Qué significa la privatización de la fe? Este es un punto muy importante, vamos a ver si lo puedo explicar. A partir de las guerras de religión, estamos hablando después de la Reforma, las guerras de religión que asolaron a Occidente, asolaron a Europa sobre todo, el Estado resolvió convertirse en Estado laico. Has escuchado seguramente esta expresión, Estado laico. ¿Qué significa Estado laico? Significa que el Estado se sale del conflicto religioso y determina libertad de culto. Muy bien, miren, a las guerras de religión le vamos a poner un alto de esta manera. El Estado va a reconocer que en la sociedad moderna hay pluralidad de cultos y que ustedes tienen que convivir. ¿Dónde está el límite? En que no pueden ejercer violencia entre ustedes por razones de fe.
y el Estado no va a ejercer violencia contra la gente por razones de fe. Eso es el Estado laico, es que el Estado reconoce su pertenencia meramente terrenal y trata de ponerse como un árbitro imparcial frente a los credos en su sociedad. Ahora, con el tiempo, eso se ha confundido y se empezó a creer que el Estado laico significaba que el político tenía que obligarle a la sociedad a ocultar a Dios del espacio público. Entonces la gente empezó a creer que Dios tenía que esconderse dentro de una iglesia. Más aún, la gente empezó a creer que ella misma tenía que mutilar su propia identidad, que dentro de la iglesia su identidad era de tipo religiosa y que fuera de la iglesia su identidad era de tipo civil. Y que había dos personas, había dos Agustines. Yo entraba a la iglesia, era un Agustín, salía de la iglesia, era otro Agustín. El dualismo, ¿no? Es un tipo de dualismo que mutila en este caso la identidad. Y los cristianos, en ese sentido, empezaron a funcionar de manera mutilada, estaban mutilados en su identidad. Y claro, cuanto más pesaba la fe en su vida, más pensaban que tenían que acallar la conciencia en el espacio público. Cuanto más pesa la fe en mi vida como cristiano, más quiero salirme del mundo. Más quiero estar dentro del templo, porque al salir del templo tengo que dejar todo lo que soy en el templo. Esto fue un daño tremendo porque alejó al cristiano de las discusiones políticas. Y en la discusión política se estaba resolviendo la destrucción del mundo cristiano. Mientras el cristiano alababa, rezaba, oraba, hacía su culto dentro de la iglesia, allí afuera había gente que estaba muy conforme con que el cristiano no saliera de la iglesia, sino que se quedara ahí y estaba planificando ver cómo le destruía su propia vida. Entonces, ¿qué tiene que hacer el hombre de fe hoy? Que es la pregunta. El hombre de fe lo que tiene que hacer es ser sal en el mundo. Es decir, la iglesia es también una institución terrenal. ¿Por qué los cristianos no tendrían que tener una vocación política, una vocación social, una vocación cívica? ¿Por qué el cristiano tendría que estar condenado a estar simplemente dentro de un templo y esconderse allí? Cuando ha sido llamado a salir al mundo, no ha sido llamado a encerrarse en el templo, ha sido llamado a salir al mundo y hablar del mundo, no solamente del cielo, sino también del mundo, porque las personas viven en el mundo, no en el cielo. Entonces, el cristiano tiene que reconciliarse con su otra mitad, y su otra mitad es su ciudadanía. Y su ciudadanía implica no solamente el derecho a votar, sino la obligación a saber qué es lo que vota. Porque el cristianismo ha estado votando durante mucho tiempo sus propios verdugos por no estar bien informado y por no preocuparse de estos temas. Ser algo íntegro, ¿verdad? En todas las esferas, ¿verdad? Integrar su identidad, integrarla, o sea, reconciliar el aspecto mundano del aspecto celestial, reconciliar lo supraterrenal con lo terrenal. Y eso, después de tanto tiempo de mutilación de las identidades, es ciertamente difícil. Y ciertamente uno se expone a ser perseguido por esto. El otro día, por ejemplo, el vocero Manuel Adorni, que es el vocero de Javier Milei, al finalizar su intervención de todos los días, agradeció a Dios. Dijo, gracias a Dios, tal y cual cosa. Y la prensa kirchnerista salió a pegarle, diciendo, estamos en un estado laico. ¿Por qué Adorni agradece a Dios? Fíjate, esa es la confusión. No, el estado laico no significa que yo no puedo hablar de Dios. Al contrario, significa que yo tengo libertad de hablar de Dios. El estado laico era libertad para la religión, no censura. Pero se ha metido la idea de que en realidad estado laico significaba que todos los que creyeran en Dios tenían que autocensurarse y solamente hablar de Dios encerrados en cuatro paredes. Ese es el esquema que hay que romper. Cuando hacemos análisis rápido en Paraguay, tenemos leyes que protegen la vida de la familia, pero lo que estaba aprendiendo hace poco es que la cultura hace la política, no la política la cultura. Y vemos que por más que estemos protegidos en leyes, culturalmente ya permeó en las series, en las redes sociales, y hay un miedo o un toque de alerta, hablando mal y pronto, con respecto a las generaciones venideras.
las que tienen de 15 a 23 años o las que crecen en TikTok, en redes sociales, cómo los padres que están del otro lado pueden culturizar también a sus hijos, porque aprenden más en el celular que en la escuela misma. Vamos a ver, lo primero que yo te diría es que si el padre de familia quiere cumplir un rol educativo en su casa, él primero tiene que educarse. Y me pueden decir, pero yo ya fui al colegio, yo fui a la universidad. Bien, sí, está bien. Pero al final del día en tu casa estás mirando la televisión todo el día, comes con tu familia, pero en realidad todos están escuchando la pantalla o todos están mirando el teléfono. Lo que hay que tratar de hacer en la casa es, en primer lugar, los padres, a comprometerse en primer lugar con su propia formación. Nadie puede dar aquello de lo que carece. Un padre de familia no puede darle educación a sus hijos si él mismo no la tiene. Cuando estamos hablando de educación, nos estamos refiriendo a algo más de aprender a cortar la comida con un cubierto, o de cepillarse los dientes, o de, qué sé yo, asearse. No. Estamos hablando de educación cívica, educación política. Si el padre de familia le molesta, por ejemplo, la perspectiva histórica que ha impuesto el progresismo sobre nuestras patrias, apalancados en currículas escolares horrorosas, pues entonces ese padre de familia tendrá que autoeducarse en historia y poder hablar con sus hijos de historia. Si al padre de familia le molesta la manipulación sexual que está llevando adelante la política con arreglo a currículos escolares demenciales, pues el padre de familia tendrá que educarse a sí mismo en cuestiones de sexualidad y política. Si al padre de familia le molesta ideologías socialistas que están metiéndole a los hijos en el colegio, pues el padre de familia tendrá que educarse en economía y política. Y así sucesivamente. Y vos decís, ¿pero cómo? ¿Es que no hay tiempo? No, sí hay tiempo. 24 horas tiene un día, 8 horas habitualmente, yo sé que hay más, también hay menos, es la jornada laboral. Vamos a decir 8 horas para dormir, que es muchísimo, pero vamos a suponer, te quedan 8 horas libres. Esas 8 horas libres, yo entiendo, te tenés que bañar, te lavas los dientes, llevas a los chicos al colegio, preparas la comida. Sí, ahí se te fueron 8 horas. No lo creo. No lo creo. No, es que también miro mucho el celular o miro muchas series por día. Bueno, ahí recortá, pero hacete tiempo para autoeducarte, porque eso es lo que le vas a transmitir a tus hijos. A tus hijos no le vas a dar, digamos, muchos padres de familias creen que lo más importante que le pueden dejar a un hijo es plata o es un auto. En realidad eso es efímero. Lo más importante que le puede dejar a un hijo es una cosmovisión, porque eso es lo que hace a la familia una institución tan importante, que es una comunicación de cultura, no de bienes. El bienes lo puedes obtener por otros lados. Ahora, la cultura la tenés que obtener en tu casa. Entonces, para los padres de familia, protejan a sus familias. En primer lugar, edúquense ustedes. En segundo lugar, apaguen la televisión. No va a pasar nada si no mirás la televisión. El mundo continúa igual. No va a cambiar nada. Tu vida va a cambiar en todo caso. Yo en mi casa ni siquiera tengo televisión, por ejemplo. No me hace falta, no me morí, estoy acá y estoy bien. Dejen un poco de lado eso, dejen un poco de lado las pavadas de las redes sociales, eso consume mucho tiempo. Los estudios están mostrando que prácticamente 4 horas por día es lo que en América Latina le damos a las redes sociales. Y si vos me dijeras, bueno, pero en las redes sociales vemos cosas importantes, no, la realidad es que la mayor parte de gente lo que ve en redes sociales son bloopers, perritos, gatitos, bebitos, payasadas, cosas así, no sirve de nada. Entonces uno tiene que también educarse en ese sentido práctico de voy a hacer espacio en mi agenda, voy a ponerme a leer, voy a ponerme a estudiar, voy a transmitir esto a mis hijos. Esa es la única manera, no hay otra forma. Y si no se hacen este tipo de cosas, bueno, uno después la verdad es que no tiene derecho a quejarse de que a su hijo le metieron en la escuela tal o cual idea, digamos. Si no hiciste nada, realmente después no te puedes andar quejando porque sí. Agustín, antes que nada, gracias por el tiempo, gracias por esta oportunidad. Bueno, y un último mensaje que quieras dar a la gente de Paraguay que te está viendo en este momento. Bueno, a la gente de Paraguay, que resistan. Paraguay es un ejemplo. Claro, uno muchas veces en su propia patria no termina de darse cuenta cuál es la imagen que crea para los otros o cómo lo ven los otros desde afuera. Paraguay es un ejemplo para la región porque es uno de los muy poquitos países, casi el único, de todo el continente en el que no han permitido que ingrese el wokismo
la agenda progresista, la ideología de género, el feminismo, el abortismo, todo esto existe acá. Bueno, existe, pero muy debilitado si se lo compara con otros países. Paraguay ha mantenido una cultura de vida, una cultura de libertad, una cultura de mérito, una cultura de familia, y así es como los miramos desde afuera. Es decir, ustedes en ese sentido son la envidia de mucha gente en el continente. Ahora, esto no va a ser así para siempre. Esto depende que siga siendo así de ustedes mismos. No se duerman en los laureles, no descansen ni un solo día porque nuestros enemigos no descansan ni un solo día. Alerta máxima frente a los políticos. Hay muchos políticos que están más comprometidos con los organismos internacionales que con la propia gente que los votó. Hay muchos políticos que son capaces de destruir a las familias con tal de recibir un crédito de la Unión Europea, por ejemplo. Hay muchos políticos que no tienen empacho de vender la soberanía nacional, vender la cultura de su pueblo a cambio de algún favorcito de alguna organización internacional. Entonces, que el pueblo paraguayo esté siempre vigilante porque su clase política, si bien algunos de ellos hasta ahora han protegido al pueblo, hay muchos otros que lamentablemente no lo han hecho y que estarían muy dispuestos a meter este tipo de agendas a la primera en que nos descuidemos. Así que alerta máxima, solo un ejemplo, traten de mantenerse así. Gracias, Agustín. A vos, gracias. Bueno, esto fue el Espacio Protagonistas. Podés verlo esto a través de nuestro canal de YouTube y no olvides en seguirnos en nuestras redes sociales como @gomultimedios. Mi nombre es Renato Talavera. Hasta una próxima ocasión.